Presidente, buenas tardes para Radio Nacional y también para Paraguay TV. ¿Cómo se ha transcurrido los primeros meses de este año con los números y sobre todo con relación a la meta trazada para este 2024? Bueno, los números vienen, separemos en distintos aspectos, digamos, el análisis. Yo creo que un primer elemento tal vez a considerar es el cierre del año pasado, ¿verdad? El año pasado cerramos un buen año económico, una economía creciendo 4,7%, una inflación por debajo de la meta en 3,7%. La menor inflación de la región, el mayor crecimiento de la región. Entonces yo creo que las cosas quedan un poco más visibles, digamos, y valoradas cuando uno de alguna manera también lo pone en perspectiva. Un año donde la mayoría de los países están convergiendo sus metas de inflación, pero donde Paraguay de alguna manera se destaca en ese proceso de convergencia y bueno, logra anclar las expectativas inflacionarias ya a comienzo del año pasado. Ya en febrero ya la gente empezaba a creer, digamos, en términos de expectativa, que la inflación iba a estar en la meta del Banco Central en todos los escenarios, digamos, de corto, mediano y largo plazo. Una economía que empezó creciendo muy atada, digamos, al desempeño del sector agrícola y de las binacionales después de los choques climáticos que habíamos tenido en el año 2022. O sea, hay un crecimiento básicamente por lo que nosotros los economistas le llamamos efecto base, digamos. Sí. Como se crece muy poco, cuando se creció muy poco en el 2022, se creció mucho en el 2023, el primer semestre. Pero ya el segundo semestre mostrando signos, digamos, de mayor recuperación económica en otros sectores que no son el sector primario y básicamente todo lo que tiene que ver con generación de energía. Y este año lo que estamos viendo es que esa dinámica durante el primer bimestre, digamos, los 2 primeros meses del año, continuó con ese dinamismo. Una economía creciendo, digamos, según por lo menos los indicadores de alta frecuencia, como le llamamos el Banco Central, o sea, los indicadores de más corto plazo, como el IMAEP. Ahí vemos un crecimiento de la economía por encima del 6%, y si te sacamos agricultura y binacionales, que viene reduciendo, digamos, su ritmo de crecimiento por varios factores que tienen que ver con el clima de nuevo y todo ese tipo de cuestiones, pues si sacamos la agricultura y las binacionales, el crecimiento está cerca de 8%, digamos, este primer bimestre. Nosotros creemos de que esos datos son datos previsibles para este inicio de año, pero que eso se va a ir moderando en el tiempo, por lo que el Banco Central sigue manteniendo su meta de crecimiento en torno a 3,8%, digamos, para este año. Y en lo que refiere a la inflación, que es el objetivo, digamos, del Banco Central, nosotros también creemos que este año vamos a cerrar la inflación, digamos, en torno a la meta del 4%. Que el Banco Central tiene para la inflación, sí. Y los datos que vemos ahí nos llevan a creer de que esa meta es posible de ser alcanzada, digamos, porque, bueno, después podemos entrar más en detalle sobre el tema de los precios y eso, que ahí estamos viendo algunos factores que merecen análisis. Pero vemos bien un buen comienzo de año, y creemos que de alguna manera eso, con sus estacionalidades propias en el año, se va a mantener. Y lo interesante acá es también que yo creo que muchas veces uno analiza, digamos, el ritmo de crecimiento, o sea, el número agregado, pero cuando uno analiza dentro, digamos, del desempeño de los diferentes sectores, también estamos viendo algunas cuestiones que son interesantes, digamos, como un crecimiento comparado al año pasado mucho más equilibrado, mucho mejor y mucho mejor distribuido entre todos los sectores, con mayor preeminencia, digamos, como ocurrió en el tercer trimestre del año pasado, en el cuarto trimestre del año pasado. Un crecimiento inclusive más focalizado hacia el sector secundario, digamos, manufactura, y hacia el sector servicios, que en términos de calidad de crecimiento, digamos, ahí es donde se genera
la mayor cantidad de empleo en el país. Entonces, eso es una buena señal también, digamos, para lo que tiene que ver con la calidad de crecimiento este año. Uh-huh. Y si se cumplen las metas que tiene el Banco Central, vamos a estar otra vez en niveles destacados en la región. Crecimiento más alto en Sudamérica y uno de los más altos, digamos, uh-huh, en Latinoamérica. Presidente, lo que se observa en estos primeros 4 meses del año, en la inflación del abril, creo que fue el 0,8, en los primeros meses 2,8 creo, y el interanual está en 4, ¿verdad? Nos mete un poco presión, digamos, a la meta del Banco Central, teniendo en cuenta de que se pretende cerrar más o menos en ese porcentaje el 24, ¿verdad? Pero en estas condiciones y que esta situación se haya dado en estos primeros meses del año, ¿no es una preocupación, digamos, presidente, eso? Sí, no, justamente no había entrado tanto en el tema de inflación, pues sabía que era una pregunta que tenía, güey. No te quería sacar el protagonismo en tu programa. Gracias, presidente. Era una consulta segura. Era una consulta segura. Gracias, sí, presidente. No, pero sí es... a ver, preocupación te diría que no, por el momento uno nunca tiene que decir que no está preocupado cuando es presidente del Banco Central. No siempre tiene que estar ocupado, digamos, del tema de inflación, porque ese es nuestro enemigo número 1, ¿verdad? Entonces, lo que te diría es que estamos monitoreando el comportamiento de los precios, pero no tenemos motivos de preocupación en lo que refiere, digamos, al comportamiento de la inflación y en lo que refiere básicamente a lo que esperamos que ocurra para este año. Y te explico por qué, básicamente. Porque cuando uno analiza, digamos, comportamiento de los precios, y cuando uno analiza eso en clave de política económica, en particular de política monetaria, que es lo que nos compete a nosotros, tenemos que mirar todas las dimensiones, digamos, del proceso inflacionario. Y en este caso lo que estamos viendo es la inflación que es relevante para las decisiones de política monetaria, es la inflación más estructural de la economía, o lo que nosotros llamamos los indicadores subyacentes de inflación, aquellos que se excluyen los bienes volátiles. Porque ahí es donde la política monetaria impacta y ahí es donde hay por lo general persistencia inflacionaria cuando ocurre altos niveles de inflación. Y esos números subyacentes de la inflación, que son la inflación SAE, o sea, sin alimentos y energía, que es la inflación subyacente propiamente está la X1, que de alguna manera saca productos volátiles también de la canasta, etcétera. Cuando miramos esos indicadores de inflación, nosotros tenemos todos estos indicadores por debajo de la meta del Banco Central, por debajo del 4%. La inflación SAE en 3,4, la inflación subyacente en 3,1 y la inflación X1, que es una que miramos mucho para tomar decisiones políticas, inclusive por debajo del 3%. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora con el dato de inflación agregada del IPC, digamos? Que el IPC está impactado por algunos productos volátiles, específicamente 4 productos. De toda la canasta de IPC, 4 productos son los que están impactando, digamos, el resultado de inflación. Sobre todo el último resultado, digamos, de abril y la inflación interanual que está en 4%. Y que son tomate, que ese hay que poner el número 1 porque yo creo que el tomate probablemente haya aparecido más que cualquier otra cosa en la prensa. Pero también tenemos la cebolla, cuyo precio está creciendo mucho, locote y zanahoria. Esos productos están teniendo un comportamiento atípico, volátil, que es la expresión misma, digamos, de una distorsión en la oferta de esos productos, que puede deberse a un sinnúmero de factores, pero que son de carácter estacional. O sea, así como hoy sube el tomate a 27.000, los próximos meses puede bajar a 8.000, digamos, ¿verdad? Entonces, claro, son factores volátiles y el comportamiento de transitorio, digamos, nosotros entendemos que de corto plazo, por eso nos ha trasladado a otras medidas, a otras medidas, digamos, dentro del IPC o a otros precios dentro del IPC, y por lo tanto creemos que hoy todavía nos pone ese comportamiento nos pone en riesgo, digamos, la meta del Banco Central. Entendemos que ese efecto es un efecto transitorio y volátil. Eso no significa que eso no afecte, porque eso es otra cosa.
eso no significa que esta consideración que estoy haciendo es una consideración banco centralista, claro, de política monetaria. Uh-huh. Eso no significa que eso no afecte, digamos, el presupuesto de los ciudadanos, digamos, ¿verdad? Uh-huh. O sea, nosotros sabemos que una buena parte, digamos, de la canasta de consumo de las personas, sobre todo esa proporción la proporción de alimentos es importante, pero esa proporción es más importante a la medida que uno baja, digamos, en lo que se refiere básicamente a la renta de los ciudadanos. O sea, cuanto menores ingresos, mayor proporción, digamos, del gasto en bienes alimenticios, y hoy los bienes alimenticios son, sobre todo esto que mencionaba, uh-huh, son los que están de alguna manera creciendo en forma notable y bueno, seguramente con impacto relevante, pero desde el punto de vista de la política monetaria, desde el punto de vista del comportamiento que esperamos de la inflación en el futuro, etcétera, no hay preocupación todavía, porque las expectativas de inflación siguen ancladas en el 4%, y hay un indicador que hay que mirar también, que es el indicador de difusión de la inflación. El indicador de difusión de la inflación lo que nos muestra es cuál es la ponderación de los dentro del IPC de los precios que tienen un comportamiento positivo, o sea, uh-huh, cuyos precios crecen, claro, en el tiempo, y ese índice está en torno al promedio histórico, es decir, no estamos viendo contagio, digamos, en términos de expectativas inflacionarias, uh-huh, ni mucho menos. Entonces, no creemos, digamos, que el comportamiento ahora afecte, digamos, a la inflación, pero sí preocupa por el lado, digamos, del impacto que eso pueda tener en la canasta de consumo de los ciudadanos. Eso sí, de alguna forma. Entonces esperemos que ese problema de oferta se normalice lo más rápidamente posible, digamos. Presidente, generalmente el primer semestre suele tener ese comportamiento que muchas veces inquieta o preocupa, ¿verdad? Pero después del segundo semestre pareciera ser que la economía toma ritmo, se va acomodando y pareciera ser que fluye de la mejor manera posible. Se aguarda ese mismo comportamiento que no digo que se da siempre, pero en mayoría, digamos, sí, ese es el comportamiento que demuestran los 12 meses del año la economía, aunque ahí se persiste lo del primer semestre y bueno, y lógicamente así, sí, y todo también hay un detalle importante, el clima. Claro. Sí, ¿te referías en general a la economía o la inflación? No, en general, ¿verdad? En general, que conlleva pues, finalmente eso. Sí, o sea, a ver, nuestra economía convive con, no solo nuestra economía, todas las economías conviven con factores estacionales y con ciclos que tienen que ver con diferentes factores, digamos, ¿verdad? Y hay cuestiones de estacionalidad que son recurrentes y por lo tanto no son sorpresas, digamos, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos en nuestra economía que el primer semestre es un semestre donde se exporta mucho, digamos, bienes agrícolas, donde entran dólares, etcétera. El segundo semestre es un semestre que tiene otro tipo de comportamiento. Y lo mismo suele ocurrir, digamos, con algunos precios de la economía. Hay factores que son, básicamente nosotros les denominamos factores de estacionalidad, que ya están incorporados dentro de las proyecciones y los análisis económicos. Eso nos preocupan porque son básicamente cuestiones que ya convivimos, digamos, por las características de nuestra economía, de la distribución sectorial, digamos, de la misma, etcétera. Y hay otras cuestiones que sí son cuestiones que no que pueden ser sorpresas, digamos, que tienen que ver con el comportamiento del clima. Algún comportamiento del clima que no sea predecible, por ejemplo, es un choque que le decimos nosotros económico y que tiene consecuencias, digamos, sobre diferentes factores de la economía. Entonces, lo que estamos viendo este primer semestre es, o sea, no estamos frente a un shock, no estamos frente a una sorpresa, digamos. Yo creo que todos los factores que están operando en nuestra economía hoy son factores que de alguna manera ya eran ciertamente predecibles, digamos. Un terreno previsible. Claro, por ejemplo, el clima, ya teníamos información hace un tiempo que íbamos a tener un periodo de sequía en algunos departamentos, digamos, del país, que iba a afectar la producción agrícola, sobre todo básicamente el maíz y la safriña, parte de la safriña. Tal vez ahí es difícil predecir la intensidad, digamos, de esos fenómenos, también los fenómenos de lluvia, etcétera. O sea, hay factores, hay elementos que ya están internalizados dentro de lo que uno espera
acerca del comportamiento de la economía para este año. Y por lo tanto las proyecciones que te mencionaba al comienzo del programa ya incorporan estos elementos. O sea, nosotros por eso seguimos manteniendo nuestra proyección. Hay que ver cómo se siguen comportando esos fenómenos, que son fenómenos que... los fenómenos no nos preocupan, son los fenómenos que no pueden ser anticipados o previstos, digamos, ¿verdad? Como lo que tuvimos en el 2022, digamos, que fue básicamente una sequía violenta que destruyó 60% de la producción de soja del país. Esas son cuestiones complejas, digamos. Pero eso, por el momento, por lo menos, en la intensidad como para cambiar, digamos, alguna predicción de comportamiento de la economía, no estamos viendo todavía. Sí, creo que ya fue respondiendo justamente en esa parte, doctor, pero igualmente le quiero consultar. La inflación es el enemigo número uno, dijo, frases textuales del doctor, ¿verdad? Pero no hay motivo de preocupación porque hay ciertos comportamientos interesantes que ayudan. Doctor, ¿esto se puede asegurar por este semestre, por este año, o justamente esos factores y variables que mencionó pueden alterar algo los porcentajes? No, por el momento, como dije, para nosotros lo que está ocurriendo con la inflación total, con el dato de inflación total, es básicamente es un fenómeno muy localizado en pocos productos, en el sector de alimentos específicamente. Dentro del sector de alimentos, otra vez muy focalizado en algunos productos. Entonces, es un comportamiento que nosotros los economistas llamamos el comportamiento transitorio, un choque de oferta transitorio que está afectando los precios. ¿Cuál es el motivo por los cuales la oferta tiene ese comportamiento? Y bueno, ahí pueden ser varios motivos. Algunos tal vez están dentro de la posibilidad de la política monetaria, otros de política económica, perdón, y otros no. Yo creo que un elemento que está afectando esto, según las conversaciones que hemos tenido, digamos, con los expertos, por lo menos en el sector, es básicamente nuevamente el clima, ¿verdad? O sea, el clima no ha sido benigno para algunos cultivos en particular, como el tema del tomate y todo lo demás, que ha afectado la oferta básicamente. Otro es el fenómeno Argentina, donde hubo un reacomodo de precios relativos, y antes era un mercado desde donde se importaban algunos productos. Eso moderaba el efecto de restricción de la oferta, tal vez eso no está operando con cierta fuerza, etcétera. Y hay otras decisiones que se pueden tomar, que no dependen del Banco Central, pero creo que podrían ayudar, digamos, a moderar el comportamiento de los precios de esos bienes, y que es básicamente tener políticas de apertura a la importación de estos bienes. O sea, porque uno tiene que ir, cuando uno tiene un problema en un sector localizado de la economía, tiene que atacar el problema en ese sector, ¿verdad? O sea, hay un problema de oferta, hay que ver cómo uno puede de alguna manera favorecer una mayor oferta de ese producto. Entonces, nosotros creemos de que justamente es un tema transitorio, es un choque que se va a moderar, digamos, en los próximos meses, y por lo tanto, así como subió tanto en un momento, puede caer mucho en otro momento, por eso es transitorio, y creemos que eso no afecta a la inflación. La preocupación viene por el lado de la inflación cuando uno encuentra, por ejemplo, de que aquellos bienes que no son volátiles empiezan a crecer en forma sostenida. ¿Por qué? Porque hay un contagio en las expectativas de los agentes económicos que les hace aumentar los precios porque esperan una inflación futura más alta, digamos, o porque realmente hay un factor que viene por el lado de la demanda global, digamos, la demanda agregada, que afecta a los precios en general de la economía. Entonces ahí cuando uno ve, digamos, que este índice de difusión crece mucho por encima del promedio histórico, o cuando uno ve que los datos subyacentes que yo les mencionaba, la inflación, comienzan a crecer, etcétera, ahí uno tiene que empezar a preocuparse. Y lo importante en esto es que yo creo que algo que es importante en este sentido es que para combatir los fenómenos inflacionarios nosotros tenemos todas las herramientas. O sea, primero tenemos una institución que creo que es creíble, que es el Banco Central, que la gente sabe que su atención está puesta en el combate de la inflación. O sea, el Banco Central de Paraguay tiene dos misiones fundamentales, que son mantener la inflación baja y estable, y un sistema financiero eficiente,
íntegro y solvente. Y esas son sus dos mayores preocupaciones, y su atención tiene que estar puesta ahí. Entonces, la certeza de que si el Banco Central ve que de alguna manera hay algún signo, digamos, de atención en torno a la inflación, no va a dudar, digamos, en utilizar todas las herramientas a su alcance para que ese efecto vuelva a la normalidad. Pero hoy es un fenómeno que es de carácter más transitorio. Es decir, que no hay condiciones, digamos, presidente, en ese sentido, que lo inusual se convierta en algo normal y permanente, entonces. No estamos viendo ese fenómeno ahora, pero hay que monitorear permanentemente, claro, porque si hay algún signo de que algo así pudiera ocurrir, hay que tomar las medidas necesarias en ese sentido. Para que justamente... Pero hoy lo vemos todavía como un fenómeno de carácter, como les decía, transitorio y muy focalizado, digamos, en unos pocos productos que además tienen su explicación que está por fuera, básicamente, de los fenómenos donde la política monetaria tiene un rol. Presidente, ¿cuál es el sector que hoy día tiene mayor incidencia en la inflación? Porque en algún momento dado, sobre todo durante la pandemia, creo que mucho tuvo que ver las obras viales, que era el sector de mayor dinamizador en ese aspecto, y creo que hoy día ese sector no está demostrando ese comportamiento. Hoy día, ¿cuáles son los otros factores que en ese sentido hacen ver que tengamos estos números hoy, sí, presidente? No, y hoy claramente el sector que está afectando con mayor fuerza la inflación es el sector de alimentos, básicamente. Alimentos, en general. El sector de alimentos, por estos motivos que estamos mencionando, de estos productos, está afectando, está creciendo por encima del 9% interanual. Y algunos de estos productos tenemos un crecimiento, si nosotros tomamos el crecimiento acumulado desde octubre del año pasado hasta ahora, tiene un crecimiento, está por encima inclusive del 100%, el caso del tomate cerca del 80%, o sea, son fenómenos inusuales, son fenómenos transitorios, y son fenómenos que tienden, digamos, a volver a la normalidad rápidamente. Entonces, por eso entendemos que eso no va, si eso sigue focalizado en eso, no va a afectar la meta del que tiene el Banco Central para cierre de este año en lo que refiere a la inflación. Es decir, que un pequeño cuadro gripal, digamos, es lo que se plantea con esta situación que tenemos hoy. Es un resfrío que puede pasar, ¿verdad? Desde el punto de vista del manejo de la inflación, sí. Ahora, como digo, la preocupación tiene que ir por el lado, digamos, de cómo eso afecta también a algunos sectores de la economía, sobre todo los sectores menos favorecidos de nuestra población, donde la incidencia, digamos, de los bienes alimenticios sobre en términos de consumo, digamos, y por lo tanto afectación a su ingreso dentro de su canasta de consumo es muy relevante, digamos. O sea, eso sin duda hay que monitorear, pero no es algo que tenga que ver, digamos, con fenómeno inflacionario que esté exacerbado, ni mucho menos. Que puede producir muchas alteraciones. Claro, sí, está muy focalizado en pocos productos, pero esos pocos productos son relevantes para con relación al conglomerado, para un grupo importante de nuestra población. ¿Vale? Presidente, mencionó en una parte crecimiento de ciertos sectores, crecimiento interesante de ciertos sectores, específicamente mencionó manufactura y servicios. Sí. ¿Podrían haber otros sectores que se pueden sumar a esto? Sí, yo creo que ahí tenemos datos muy interesantes, digamos, que vienen desde el sector de manufactura. Sobre todo el año pasado, por ejemplo, el sector agrícola tuvo muy buen desempeño, sobre todo el primer semestre, y eso también de alguna manera por un efecto de externalidad positiva, digamos, de vínculo sectorial, también afectó en forma positiva, relevante a las manufacturas agroindustriales, digamos. El crecimiento de la agricultura se moderó un poquito, digamos, ¿verdad? Este semestre sigue siendo positivo, pero mucho más moderado de lo que fue el año pasado. Ya el segundo semestre, el cuarto trimestre ya se había moderado bastante.
por las cuestiones climáticas estamos justamente viendo. Entonces emergen otros sectores que tienen un dinamismo importante, digamos, el sector manufactura vinculada a las maquilas, por ejemplo, tiene un crecimiento interesante, y otros sectores industriales no tan vinculados al sector agroindustrial también tienen un desempeño interesante, y el sector servicios está bastante equilibrado, digamos, ¿verdad? Casi todos los sectores del sector servicios creciendo a una dinámica parecida, digamos, más cerca del 4%. Que es un crecimiento también cerca de lo que es el crecimiento tendencial de nuestra economía, ¿verdad? Entonces, vemos un crecimiento más equilibrado. Por ejemplo, si uno analiza los datos de estos 2 primeros meses del año, uno lo que ve es que todos, en términos interanuales, todos los sectores de la economía crecen. Todos, todos tienen crecimiento positivo, ninguno decrece. Y si uno lo mira en términos acumulados, todos los sectores crecen, con excepción de la construcción, pero la construcción viene arrastrando un periodo complejo el año pasado, digamos, ¿verdad? Pero se está recuperando bien. El crecimiento interanual también indica que hay una recuperación también de ese sector, que está empezando a haber una recuperación también de ese sector. Entonces, buenos datos en general desde el punto de vista de la calidad del crecimiento. Buenos datos. Creemos que se va a empezar a moderar un poquito, digamos, porque es natural, digamos, en la economía que eso suceda en los próximos datos que van a venir, pero muy en línea con lo que estamos previendo para este año en términos de crecimiento. Presidente, el tema dólar hoy día, la cotización y sobre todo el ingreso de divisas y la relación dólar-guaraní hoy cómo está, ¿verdad? Porque veo que algunos informes hablábamos, por ejemplo, con el presidente de Senaxa en estos días, y nos decía, ¿verdad?, de que la exportación de la carne disminuyó aumentó en toneladas, creo que nos dijo, pero disminuyó en concepto de ingreso de divisas porque los precios a nivel internacional se redujeron, ¿verdad? Sí. Y esos factores, ¿cómo se combate esa situación? E incluso también hoy día hay que decir que el otro factor importante, el tema de la hidrovía, la falta de navegabilidad, hace también que las exportaciones no fluyan como debería ser en tiempos normales, por llamarlo así. Sí. Así mismo, yo creo que estamos viendo, digamos, en todo lo que tiene que ver con el sector primario, digamos, ganadería, agricultura, digamos. En términos de volumen, yo creo que está más o menos, ganadería yo creo que está mejor que gran parte del año pasado, y agricultura más o menos en los mismos niveles, digamos. Entonces, pero los precios sí, ahí tenemos precios de los commodities a la baja, digamos, en los mercados internacionales. Entonces, eso sí, en términos de ingreso de dólares, digamos, yo creo que sí, tal vez ahí haya algún impacto, tal vez no tan considerable, hay que ver, digamos, no tengo los números todavía, pero seguramente va a entrar un poquito menos de dólares, digamos, que el año pasado, pero lo que creo tu preocupación era por el lado del dólar, ¿verdad? Sí, no decía, menciona eso, ¿verdad? De que como la relación de dólar-guaraní y cómo está, ¿verdad? Y justamente la cotización ante la reducción del ingreso de divisas al país, ¿verdad? Porque tiene una relación directa con eso, ¿verdad? Yo creo que sí, totalmente. Yo creo que para analizar qué está pasando con el mercado cambiario, tal vez uno tiene que también hacer una serie de disecciones o separaciones, digamos, en términos de qué pasa en diferentes aspectos, digamos, de la economía. Yo creo que un elemento que está presente, digamos, es lo que está pasando con Estados Unidos en particular, y por lo tanto con el dólar a nivel global. Ahí lo que vemos es una economía americana que en el corto plazo ha tenido sorpresas positivas en términos de dinámica de la economía y en términos de generación de empleo. Y no tan positivas en términos de inflación. O sea, tuvo más crecimiento y más empleo del que esperaba el mercado, pero también tuvo más inflación de lo que esperaba el mercado. Entonces, eso es lo que le lleva, digamos, a los agentes económicos en general, es a prever
decisiones de política monetaria futura diferentes a las que preveían antes que esos datos aparecieran. Antes se esperaba que Estados Unidos comience a bajar las tasas de interés en el primer semestre. Ahora ya se espera que y con menor probabilidad que antes, que eso ocurra recién en el segundo semestre, y algunos inclusive dicen que podría no ocurrir este año, ¿verdad? Entonces eso es un elemento que no sabemos si va a pasar o no, pero muchas veces en economía no importa tanto lo que va a pasar, sino lo que la gente piensa que va a pasar. Entonces las expectativas son de alguna manera esas, y por lo tanto eso también ha afectado, digamos, esos elementos ha generado mayor fortaleza, digamos, en términos de la moneda norteamericana, y la mayoría de las monedas se empezaron a depreciar después de esas noticias respecto del dólar. Nosotros no fuimos una excepción, digamos, ¿verdad? O sea, si uno ve los niveles de depreciación en la región, somos probablemente no de los que menos se han depreciado, pero estamos ahí en el medio más o menos, ¿verdad? Nos depreciamos en lo que va del año más o menos 2, algo %, mientras Chile ya se depreció cerca de 7, Argentina ni qué decir, Brasil también un poco más, digamos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y entonces hay una presión que viene por ese lado, que es una presión global. Hay otro elemento que tiene que ver con las características propias de nuestra economía. Nosotros somos una economía exportadora de bienes commodities, ¿verdad? Agrícolas, sobre todo. Entonces, la caída en el precio de los commodities y la mayor incertidumbre respecto a lo que puede pasar con el precio de los combustibles, del cual somos importadores. O sea, hasta ahora no se afectó mucho el precio de los combustibles, pero hay mucha incertidumbre por todo el conflicto, digamos, que hay en el Medio Oriente y todo lo demás. Entonces, hace que de alguna manera nosotros tengamos una situación de lo que le decimos los economistas, términos de intercambio no tan positiva, digamos, negativa, ¿verdad? O sea, caída del precio de los commodities, incertidumbre en el precio de bienes agrícolas. Eso también de alguna manera puede hacer, digamos, que el tipo de cambio tenga una reacción hacia una mayor depreciación. Y no es malo que eso ocurra. O sea, yo creo que el tipo de cambio en la economía cumple un rol que es muy importante cuando uno tiene un esquema de meta de inflación como tenemos nosotros, que es cuando sufre este tipo de shock en la economía, o sea, cuando estamos frente a aspectos globales como lo está pasando con el dólar, en los cuales nosotros podemos intervenir, o no podemos predecir, o no podemos anticipar, sí, de repente, pero no predecir. Y cuando tenemos problemas, digamos, cuando tenemos noticias que afectan los términos de intercambio, es natural que el tipo de cambio se deprecie. ¿Para qué? Se deprecie, digamos, para de alguna manera hacer que esos aspectos que no son tan positivos no se trasladen de una forma negativa al crecimiento de la economía y a la creación de empleo. Entonces, lo que estamos viendo es lo que está pasando con el tipo de cambio es natural. Ahora se ha moderado un poco, ¿verdad? Pero es natural. Y es esperable, y es predecible, y es hasta deseable. Ahora, lo que el Banco Central tiene que monitorear, básicamente, es que los movimientos del tipo de cambio, que es un precio libre en la economía, es el precio de un activo, se muevan de acuerdo a los fundamentos de mercado, y no eventualmente a comportamientos estratégicos de algún jugador de ese mercado. Entonces, cuando ocurre eso, y lo que decimos nosotros, el tipo de cambio se desalinea respecto a los fundamentos de la economía, o el tipo de cambio tiene esos picos depreciatorios, ahí es donde el Banco Central tiene que intervenir fuerte y moderar ese movimiento. Pero si es un movimiento de mercado que responde a factores de la economía nacional o la economía mundial, los fundamentos de la economía, entonces hay tipo de cambio, está bien que se mueva para donde tiene que moverse, a veces ahí para arriba, a veces ahí para abajo, y eso no es malo, digamos, ¿verdad? Desde el punto de vista macroeconómico. Me gusta tocar algo de macro y la micro. A algunos le puede afectar, siempre el tipo de cambio es el precio más polémico de la economía. Siempre alguien se va a quejar y otro va a estar contento. O sea, cuando sube, cuando se deprecia, está contento el exportador y está descontento el importador. Cuando se aprecia, está contento el importador y está descontento el exportador. En ese puede ese equilibrio, doctor. No se puede ese equilibrio, digo.
No, lo que pasa es que el Banco Central no puede, lo que el Banco Central haría mal si hace es entrar al tipo de cambio para asegurarle un precio a alguien. Eso sí, porque sería... Tiene que ser ecuánime siempre. Distorsionaría. No, hay que dejar que el tipo de cambio se mueva de acuerdo a lo que el mercado... de acuerdo a la reacción del mercado, ahora, sobre todo el actual. Es un precio de mercado, es igual que los precios de los bienes. O sea, nosotros vemos el precio del tomate que está aumentando fuertemente ahora, ¿no? Y eso tiene que ver básicamente con algo que está pasando en su mercado. Sí. Ahora, el mal haría la política económica si se va y le mete precio a los tomateros y le dice que el precio no va a ser 17.000, sino que va a ser 5.000. O sea, represión económica en cualquier mercado siempre tiene un resultado que es negativo en el corto, en el mediano, en algún momento. Entonces acá hay que dejar que los mercados funcionen lo mejor posible y sí, cuando esos mercados funcionan mal por algún aspecto o cuando hay elementos que no tienen una explicación en las propias cuestiones que tienen que ver con la oferta y la demanda, ahí sí el rol regulador, en este caso el Banco Central, es importante, ¿no? Presidente, yo leía una información de alguien aquí de nuestro país, no recuerdo, no quiero dar el nombre por temor a equivocarme, pero de hecho era uno de los economistas conocidos, sí, y que hacía mención a esto del tema de la reducción de la tasa de la política monetaria, y decía de que el BCP se apuró un tanto esperando, ¿verdad?, tener esa reacción a lo que hacía mención de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿verdad?, de que esa situación, y que al final creo que Estados Unidos más o menos está regulando, esperando ese momento, y que nosotros nos apuramos un tanto. ¿Coincide con esa opinión de que esa reacción que tuvimos esperando algo de la Reserva Federal de los Estados Unidos o digamos, cree usted que se hizo lo correcto en ese aspecto? Absolutamente convencido. O sea, discrepo, te diría, conceptualmente discrepo radicalmente con esa pero posición. ¿habrán leído algo de ese comentario? Te soy sincero, no leí. No leí, pero me parece bien que la gente opine, digamos, es bueno siempre, claro, sí, el debate, sobre todo el debate que es técnico, económico, conceptual, me parece súper bien opiniones de ese tipo. Mi posición, nomás mi opinión, es que yo creo que no ocurrió eso. Por el contrario. Y te voy a decir cuál es el principal elemento por el cual se valida mi posición. Básicamente lo que decía al comienzo. Todas las medidas subyacentes de inflación están cerca del 3%. Todas. Entonces, el Banco Central no podía seguir manteniendo una tasa de política monetaria allá arriba cuando la inflación está allá abajo. No tiene un sentido de eficiencia económica eso, no tiene ninguna explicación de eficiencia económica. Y todas las medidas que nosotros tomamos de política monetaria, mirando el comportamiento, digamos, de los datos relevantes de inflación para tomar estas decisiones, todos están comportados. O sea, acá la inflación SAE está en 3,4%, que es la inflación que miran los países para evaluar efectividad de la política monetaria. Esa está en 3,4%, está por debajo inclusive del 4%, que es nuestra meta. La inflación subyacente está en 3,1%. Está un punto porcentual por debajo de la meta del Banco Central. La inflación subyacente X1 está en 2,9%. O sea, está por debajo de 3 inclusive. Entonces yo creo que y si nosotros no hubiéramos bajado la tasa de política monetaria, ese es el contraargumento. Sí. O sea, el contraargumento no, el mismo argumento utilizando otro elemento. Si nosotros no hubiéramos tomado la decisión de bajar la tasa de política monetaria, igual tendríamos los niveles de inflación que tenemos ahora. Porque los factores que suben no suben por la política monetaria, sino que suben por cuestiones de oferta del mercado. Digamos, de shock de oferta. Iban a subir igual, el precio de tomate igual iba a estar en 27.000, aunque nosotros hubiéramos dejado la tasa en 12%, por poner cualquier número. Entonces, esos son los elementos que a nosotros nos dejan tranquilos en términos de evaluación de las decisiones, y creemos que la decisión fue absolutamente acertada. O sea, tomamos las decisiones correctas en términos del control de la inflación, y la inflación está controlada.
y las expectativas están ancladas en el horizonte de política monetaria, que es otro indicador que hay que mirar, digamos, cuando uno evalúa decisión de política monetaria. O sea, en ningún momento en que nosotros fuimos bajando la tasa de política monetaria, la expectativa de inflación se desancló. Eso es otro elemento importante. Presidente, ¿cómo va de la mano esa relación de la macro con la micro? Porque muchas veces dicen, no, la macro está bien, y nosotros que estamos ahí en la micro y no nos tienen en cuenta, y todos nos aplauden porque la macro está bien, dice. Sí, ¿Cómo, digamos, ese efecto derrame hacia el otro sector? ¿Se nota, se siente hoy? Mira, yo creo que hay las decisiones macroeconómicas son decisiones que apuntan de alguna manera a tener logros macroeconómicos. Logros macroeconómicos son logros en general agregados, digamos, ¿verdad? Eso no implica, digamos, de que uno pueda tener una buena situación macroeconómica y que haya personas que estén pasando mal en el país, que tal vez tengan problemas de empleo, tengan problemas de ingreso, problemas de endeudamiento, o sea, porque de alguna forma también otras son las decisiones que tienen que complementar a la macro. Yo lo que te diría ahí es la mejor forma de entender el rol de la macro no es tanto pensando de si la macro está bien porque hay algunas economías, sino que pensando si la macro está mal. ¿Qué pasa ahí? Digamos. Claro, también. Entonces, y ahí el ejemplo, por suerte tenemos, no por suerte, por suerte desde el punto de vista del argumento, no de lo que está pasando, pero es lo que le pasó lo que le pasa a nuestro vecino, digamos. Sí. Argentina duplicó sus niveles de pobreza, y todo porque tiene una macro mala, una inflación galopante, básicamente que afecta la creación de empleo, un déficit fiscal incontrolable, que es básicamente el origen de una buena parte de sus males. Entonces yo creo que si uno no cuida la macro, no hay política micro que te salve la vida ahí. Ahora, ¿la macro hace todo? Obviamente no. Yo creo que la macro es una condición necesaria para que haya mayor bienestar, pero no una condición suficiente. Ahí las políticas micro, que tienen que ver con políticas que impacten positivamente la productividad, que impacten para positivamente el mercado laboral, que atraigan inversiones, todo lo demás. Esos son los que finalmente van a cambiar vidas, digamos, en el país. Pero sin la macro, lo que yo digo es, con la macro, probablemente no va a haber todo. Pero sin la macro no hay nada. Yo creo que esa un poco es la reflexión. Y si todo estuviese en la micro, probablemente iba a ir al aporte, como se dice, ¿verdad? No, claro, y es que hay muchas cosas que hay que hacer, digamos, para combatir la informalidad, aumentar el ingreso de las personas, generar más empleo. O sea, hay muchas políticas, esas sí son políticas más micro, a veces sectoriales, a veces institucionales, o sea, de diferentes características. Pero hoy estamos bien nosotros en ese aspecto, por lo menos, presidente. ¿En cuál? Se conlleva bien, digo. Ambos cumplen sus roles. En la macro estamos bien hace varios años, y yo creo que ahí estamos bastante consolidados. Ahora, de que hacen falta reformas en este país para mejorar la productividad de la economía, yo creo que nunca hay una respuesta única en economía, siempre hacen falta muchas cosas, y no solamente economía. Hay otras reformas que van más allá de la economía, son muy relevantes para cambiar el bienestar para impactar positivamente el bienestar de las personas, pero yo lo que diría es que sin un crecimiento económico estable y alto durante un buen tiempo, es difícil, digamos, sacar a todos los compatriotas en forma adecuada de la pobreza y generar empleo de calidad, etcétera. Entonces, todas las reformas estructurales que impacten, digamos, porque finalmente es un problema de productividad, que impacten la productividad de la economía, el crecimiento de largo plazo, la generación de empleo, son las que son más sostenibles, digamos, yo creo, para generar mejores condiciones de vida a la población. Y ahí hay que atacar varios aspectos, ¿verdad? O sea, no solamente uno en particular, ¿verdad? Pero tenemos que tener la condición necesaria, que es, para pensar reformas estructurales, primero tenés que tener una economía estabilizada, si no, todas tus baterías se van a ir a estabilizar la economía, digamos. Argentina no puede pensar en reformas estructurales ahora, digamos, no está en condiciones. Tiene que estabilizar su economía primero. Entonces nosotros tenemos una economía estable, podemos pensar en lo otro. Presidente, de hecho hay muchas cosas, ¿verdad? Como nos habló de un tiempo, Ale creo que tiene una consultita el presidente cuando dentro de lo que es la micro, cuando se siente esa falta de circulante, que circulante en la neporia, o sea, y cuando se dice ahí es donde se genera esa reacción y cierto malestar de
de la gente. Sí, sí. Y el circulante, yo creo que es algo que se institucionalizó acá para medir la temperatura. Sí, de doña Marta, de don Hay Juan. circulante porque ya los muchachos no tienen venta, no les va bien en su negocio, no pueden vender, etcétera. Y circulante es plata en el bolsillo de la gente, es salario, empleo, venta, etcétera, ¿verdad? Y bueno, yo creo que eso tiene que ver básicamente con todo lo que estamos hablando ahora, digamos, ¿verdad? O sea, tenemos que trabajar para tener las condiciones para que haya más inversión, más productividad económica, más trabajadores calificados y finalmente más inversiones, tanto nacionales como extranjeras. Yo creo que esa es la única forma de salir, porque uno puede tener un programa, digamos, de asistencia social con corte más populista, digamos, pero eso probablemente va a impactar a corto plazo. En el largo plazo va a ser un desastre, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es peligroso. No solamente es peligroso, es un alivio momentáneo, un alivio de cortísimo plazo, ¿verdad? Pero lo que genera realmente acá mejores condiciones de vida es lograr, digamos, una economía dinámica, generadora de empleo. Presidente, agradeciendo su tiempo y respetando eso. De hecho, nos hubiera gustado seguir hablando, ¿verdad? Pero también él tiene su compromiso y se valora y se agradece, ¿verdad? Justamente por su presencia. Nos hablamos de lo que significa la remesa, su importancia que tiene eso también en la economía de nuestro país, lo de la importación, la exportación, en fin. Pero dentro de todo este marco y lo que venimos, lo charlamos en este tiempo, presidente, creo de que se ha cerrado un segundo semestre 2023 muy bueno. Tiene sostenibilidad por lo menos en los primeros meses, con algunos altibajos y otras acciones que aparecen, ¿verdad? De que de repente hace, ¿verdad? De que la inflación hoy día ya creo que para la meta prevista del BCP, pero vamos a guardar el segundo semestre seguramente que la economía fluya y que tenga otro comportamiento y que algunos otros números o rubros también hagan lo suyo en ese aspecto, ¿verdad? Para que ese conglomerado de ideas y de proyectos y de metas se pueda cumplir acabadamente. Hay una expectativa, por último, presidente, de que esa meta se pueda alcanzar, superar de la meta prevista, o que se pueda producir un descenso, digamos. ¿Existe la posibilidad de corregir esa meta para 2024? ¿No? ¿Para 2024? Sí. Ojalá que sí. Nosotros siempre queremos... Pero para arriba. Sí, eso es lo que queremos, tener números mejores, digamos, ¿verdad? Siempre. Que ojo, son números muy buenos para lo que es lo que estamos viendo hoy. Es un buen año para lo que es la incertidumbre que todavía hay en los mercados internacionales. Dicho eso, el Banco Central siempre está en un proceso de monitoreo permanente de la economía mundial, la economía nacional. Y en ese monitoreo, digamos, en la medida que las informaciones que surjan nos den algún elemento, digamos, el Banco Central corrige sus proyecciones, incorpora información nueva y corrige proyecciones. Por el momento, todos los elementos que tenemos nos llevan a ratificarnos, digamos, en la meta que hablábamos en este momento. Igualmente, ahí tal vez para meter otro elemento de análisis, yo lo que creo es que sin duda, digamos, los resultados de corto plazo son importantes, pero acá lo más importante me parece es cómo nosotros logramos impactar el crecimiento potencial de la economía. O sea, cómo generamos un crecimiento económico más alto que lo que hoy las características de la economía nos muestran, que no es malo comparado con otros países, pero es insuficiente respecto a todas las necesidades que tenemos nosotros como país. Y eso tiene que ver básicamente con todas las reformas, muchas de ellas que ya se están haciendo ahora, otras que habrá que hacerlas en algún momento del tiempo. Pero lo importante es eso, ¿no? Mirar lo que pasa en la coyuntura, pero preocuparse también por el mediano o largo plazo, cómo impactar las variables estructurales de la economía.
Entonces ahí es donde probablemente nos haga falta mayor debate y mayor intercambio, digamos. Porque en general los números macroeconómicos van a seguir siendo buenos. Somos una economía muy ordenada, nosotros no tenemos problemas serios, digamos, ni por el lado fiscal, ni por el lado monetario. Podemos tener algunos, como vos decís, vaivenes, podemos tener algunos ciclos, pero esos ciclos responden a cuestiones que están la mayoría de las veces por fuera de nuestro manejo, digamos, está en la economía internacional. En lo que refiere básicamente a los instrumentos, tenemos todos los instrumentos en condiciones, una economía muy saludable desde el punto de vista macro, pero como bien lo dijiste, o sea, yo creo que tenemos que superar la discusión macro. Nosotros estamos muy presos de nuestro éxito macroeconómico. Tenemos que trascender eso y empezar a discutir cuestiones de carácter más estructural de la economía. Cómo impactar competitividad y productividad en nuestra economía. Eso es lo que nos va a impactar en el mediano o largo plazo y va a cambiar condiciones de vida, ¿no? Bueno, presidente, agradeciendo su tiempo. De hecho, la seguridad jurídica es un factor muy importante para que podamos seguir siendo atractivos para los inversionistas que desean llegar a nuestro país. Estamos cerquita del grado de inversión. Si bien también muchas veces parecía ser que nos miramos mucho al aspecto de la política partidaria que se tiene en esas discusiones en el Congreso, que también pueden jugar sus aspectos negativos, ¿verdad? Pero lo de usted es justamente trabajar en los números y hacer que aquello se vaya fortaleciendo y que tenga una base sólida. Y lógicamente también por el otro lado lo que significa lo que hace el trabajo del Ministerio de Economía, ¿verdad? Sin duda, fundamental. Y yo creo que tenemos una larga tradición de responsabilidad económica. Creo que eso hay que seguir manteniendo. Las dos instituciones más importantes de la política económica en Paraguay, que son básicamente el Ministerio de Economía, que tiene a su cargo la política fiscal, el Banco Central tiene a su cargo la política económica, la política monetaria, perdón. Por suerte, hace tiempo y ahora con mucha fuerza, digamos, está aislado de las discusiones de los ciclos políticos y de las discusiones de esa naturaleza. Obviamente, de alguna forma uno tiene también que tener cierta llegada a la política, porque ahí es donde se deciden las leyes y todo lo demás, digamos, ¿verdad? Entonces, sin duda, pero en términos de las decisiones de política económica, eso se ha mantenido siempre muy bien y hay una coordinación muy eficaz entre las dos instituciones. O sea, no tenemos, como ocurre en otros países, un fisco que es desordenado y que le quiere dominar al Banco Central, y un banco central que de alguna manera se corta. No hay competencia, digamos. Hay mucha complementariedad que es natural, inclusive, ¿verdad? Hasta en términos personales, ¿verdad? O sea, yo con el ministro Carlos Fernández tengo una relación de amistad de muchos años y un sentido de confianza mutua que yo creo que también nos permite trabajar en forma eso ayuda adecuada, ¿verdad? Cada uno en su institución, cada uno preservando su propia independencia, pero sí coordinado, ¿verdad? Yo escribí varios artículos, digamos, sobre coordinación de política económica, entonces algo en lo cual creo que la efectividad, una buena parte de la efectividad viene por ahí, digamos.